Sí, sí, Bien, buenas tardes. Retomamos la sesión de la jornada presentando al segundo ponente, don Carlos Rontomé Romero. Carlos es doctor en Ciencia Política y Sociología por la UNED, compañero. Profesor tutor y coordinador de extensión universitario en UNED Ceuta. Es profesor asociado de la Universidad de Granada. Miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, becario doctoral, vicepresidente de la Asociación de Sociólogos y Politólogos de Ceuta. Y entre sus trabajos más interesantes tenemos Ceuta, convivencia y conflicto en una sociedad multiétnica, las élites ceutíes, dictadura y república, las derechas en Ceuta en el periodo de entreguerras y populismo en la era Aznar, el GIL en Ceuta. Cuando quieras, Carlos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias al Instituto de Estudios Ceutíes, a la presentación, y gracias a todos por estar aquí. Bueno, después de José Antonio, que es un huracán, pues la verdad es que parte de lo que vamos a tratar, o de voy a intentar tratar en mi ponencia, pues ya lo ha comentado José Antonio, pero bueno, voy a intentar abordarlo principalmente desde el punto de vista electoral, que es, bueno, la ponencia trata principalmente de ese juego electoral. La primera dificultad que tenemos es definir el localismo. ¿Qué es el localismo? Parece una cosa sencilla, pero no lo es. En el sentido de que en el término localismo, o el concepto de localismo, intervienen dos cuestiones. Una, la de tipo territorial, es decir, que es una formación política o una organización política que tiene una categoría que está implantada por debajo de nivel estatal, es decir, en algunas de las categorías inferiores, regiones o entidades locales, y la otra es más de tipo identitario, es decir, de identidad con respecto a esa ciudad o a esa región en concreto, ¿no? Es decir, esas dos variables hacen que sea muy difícil, de alguna forma, definir exactamente el concepto de localismo, ¿no? Hay autores que nos hablan más de la cuestión principalmente de la presencia de partidos que de alguna forma articulan ese sentimiento localista, ese sentimiento de identidad, y que aparecen a nivel local, es decir, por tamaño, por territorios, y entonces normalmente nos hablan de partidos de ámbito estatal y partidos de ámbito no estatal, que se llaman PANES, ¿no? Claro, el problema es que muchos de estos partidos, por ejemplo, de ámbito estatal, no están presentes en todo el Estado. Entonces, es otro problema añadido. Hay partidos regionales o partidos de ámbito no estatal que, sin embargo, tienen una relación específica o muy fuerte con partidos de ámbito estatal. Entonces, ¿cómo lo definimos? ¿Es un partido local o localista? No es un partido localista, por tenemos ejemplo, por ejemplo, vamos a hablar del Partido Socialista de Cataluña, que es un partido independiente, pero tiene una asociación, una federación con el PSOE, que es un partido de ámbito estatal. O sea que, digamos, fijaros que es bastante complicado a la hora de definir este tema. En el caso de Ceuta, lo que voy a hacer principalmente, lo que voy a seguir es esa división basada en el territorio, es decir, aquellas organizaciones políticas que no tienen representación, que no juegan, digamos, en la arena electoral del ámbito estatal, sino que simplemente se quedan en el ámbito local, ¿vale? Ya veremos que hay alguna salvedad, pero quizás es la más correcta, ¿no?, para nuestro caso, ¿no? Bueno, cuando finaliza el régimen franquista y se inicia todo esto en relación al sistema de partidos que aparece en España, el localismo es precisamente una seña de identidad de este sistema de partidos. Tenemos un sistema de partidos en España donde el localismo, las entidades, las organizaciones políticas de ámbito no estatal son muy fuertes y tienen una presencia importante, dependiendo evidentemente de cada región y de cada zona, pero sí que tiene una importancia. No sucede lo mismo en otros países de Europa, no exactamente igual, sí sucede, por ejemplo, en algunos aspectos en Italia o en Bélgica, pero no es algo que se dé de la misma forma en el resto de Europa, ¿no? O sea, digamos que es una característica específica de nuestro sistema de partidos, ¿no? El hecho de la presencia importante de estos
que llamamos partidos de ámbito no estatal, PANE, ¿vale? Durante el inicio de la periodo de la transición, lo que son los primeros años después de la muerte del general Franco, ya mi ponencia va a tratar solamente desde la muerte del general Franco hasta las elecciones del 79. Fijaros, ahí aparece una serie de datos sobre el volumen de partidos que se presentan a las elecciones. Fijaros, se llamó, en aquella época yo recuerdo que se hablaba de la sopa de letras, ¿no? Porque era toda una cantidad de siglas, absolutamente muchas inteligibles, pues había esa sopa de letras que lo que representaba era una gran cantidad, una eclosión de partidos, ¿no? Fijaros, en el 77 a nivel nacional se presentan 81 partidos, coaliciones electorales o agrupaciones de electores, de los cuales 45, o sea, más de la mitad, son de ámbito regional o local. Es un dato importante. Pero concitan solo el 9,04% del total de votos. Bien, ahora matizaré ese punto. En el 79 se presentan 52 partidos, es decir, hay una reducción importante que va a continuar, se va a mantener y va a tener altos y bajos, pero con una tendencia a la baja, es decir, una reducción del número de partidos de candidaturas que se presentan a las elecciones generales. A nivel nacional se presentan 52 partidos, de los cuales la mitad son también de ámbito no estatal, pero alcanzan el 11,17% de los votos. Y en las municipales, fijaros que las municipales van a constituir las elecciones de ámbito estrictamente local, van a constituir el lugar idóneo precisamente para el crecimiento de esas formaciones no estatales, de ámbito no estatal, esas formaciones localistas, ¿no? Y ahí en las elecciones municipales del 79, a nivel nacional se presentan, o sea, en el conjunto de todo el Estado se presentan 100 partidos, que no está mal, y de los cuales 65, fijaros, 65%, además justo, son partidos de ámbito no estatal y obtienen el 21% del total de los votos, que es una cifra bastante elevada. Cuando comentaba de que había que aclimatar este dato, fijaros, en Ceuta, que por eso es lo interesante de Ceuta, en Ceuta los partidos de ámbito no estatal tienen una fuerza importante en este periodo de transición, luego lo veremos, tengo un gráfico en el que se ve cómo suben y bajan, pero en el año 79, en las elecciones del 79, las elecciones municipales, los partidos de ámbito, los PANE, los partidos de ámbito no estatal, alcanzan el 45,9% de los votos, que es una cifra muy elevada, teniendo en cuenta que la media nacional era el 21%. O sea, que fijaros que es bastante elevada. Se asemeja mucho, el sistema de partidos en ese momento se acerca mucho a lugares donde hay una reivindicación regional bastante fuerte. Es decir, por ejemplo, fijaros que mientras que en Ceuta está casi al 46% de los votos, en Barcelona es el 56%. O sea, que digamos que es de los lugares que más se acerca a las dos regiones tradicionalmente propicias para la existencia de partidos de ámbito local o regional, en este caso pues Barcelona o el País Vasco, ¿no? Vizcaya es todavía más elevado. Vizcaya, en las primeras elecciones, los partidos de ámbito no estatal llegan al 68%, ¿no? Bueno, y esto es un poco introducción, como introducción de lo que sucede en Ceuta, ¿no? Por eso a mí me llamó la atención cuando empecé a estudiar los procesos electorales en Ceuta, me llamó la atención ese localismo en una ciudad donde en principio no parecía que fuera necesario o que hubiera una actitud positiva o preferente hacia el localismo, ¿no? Bueno, el final de la dictadura es una foto de la Marcha Verde, es uno de los elementos fundamentales que pesan sobre, vamos a hablar ya solamente de Ceuta, sobre la transición en Ceuta. Por un lado, es un punto fundamental, ¿no? Aunque lo repitamos constantemente, pero no se entiende muchas de las dinámicas posteriores y las dinámicas de ese momento no se entienden sin la presión que supone la Marcha Verde y el posterior pues entrega en aquellos pactos del Sáhara pues a Marruecos, Mauritania y demás. Eso flota constantemente en el ambiente, está ahí constantemente. Ya veremos que además hay unas reclamaciones oficiales, digamos, y bueno, sin digamos, o sea, hay unas reclamaciones oficiales, se hace de forma oficial, ya no esas reclamaciones sobre Ceuta.
y es algo que va a estar siempre pululando por encima de la percepción que tienen los ceutíes sobre ese momento tan grave, ¿no? Esta mañana comentaba con José Antonio en la televisión que uno de los problemas, una de las características diferenciadoras de Ceuta con respecto al resto de España es que la incertidumbre de qué es lo que iba a pasar en ese cambio de régimen o si iba a haber el cambio de régimen, porque claro, estamos hablando de el primer momento no se sabe muy bien hacia dónde camina todo, a esa incertidumbre que tiene el conjunto de los españoles, Ceuta tiene que añadirle la incertidumbre de esa presión de Marruecos y el hecho objetivo de que una provincia, aunque era una colonia pero nominalmente era una provincia del Sáhara, se abandona y se retrotrae. Eso está constantemente pesando en el ánimo de los ceutíes. Bueno, el cuestionamiento de la españolidad de Ceuta es uno de los elementos durante todo ese periodo. Como bien ha señalado José Antonio, aparece ese libro, el Gotza. Bueno, aparece ese libro. Es un palo porque resulta un mazazo, porque este libro aparece en septiembre. Había habido una cierta, digamos, confianza en que el problema de Ceuta o de la situación de Ceuta parecía estabilizarse, porque en abril hay una comisión promotora, la comisión promotora del ente regional andaluz, que figura en esas decisiones de ese ente, la incorporación de Ceuta y Melilla a la comunidad, a la futura, estamos hablando de unos entes que todavía no son ni preautonómicos, la futura comunidad de Andalucía, lo cual significaba de alguna forma una cierta, bueno, pues una especie de pequeño, en fin, la posibilidad de que no sucediera lo inevitable, lo que parecía inevitable, porque asociada a la presión marroquí está también asociada el problema del encaje territorial de Ceuta. Como bien comentaba José Antonio, el problema del encaje territorial de Ceuta comienza cuando administrativamente se confunde con el protectorado. Pero es que además yo añadiría que no solamente es una cuestión administrativa, sino que se crea en el imaginario de los españoles una confusión entre Ceuta y el norte de Marruecos, que es letal. Es letal desde el punto de vista de la, digamos, de la comprensión de nuestra situación en el resto de los españoles que de alguna forma confunden Marruecos o Ceuta con Marruecos, la situación de Marruecos, si Marruecos se abandona, si Marruecos termina el protectorado, pues Ceuta está todo en ese paquete, ¿no? Por desgracia es una decisión errónea y que va a tener consecuencias hasta ahora, ¿no? Bueno, pues cuando parece que las cosas parece que se han calmado un poco, pues aparece este libro que, aunque ha salido ya, hay que remarcarlo porque supone un mazazo muy importante, porque estamos hablando de el libro que lo edita Gotza, que es una de las primeras consultoras que aparecen al final de la dictadura, aparecen precisamente para ir, digamos, dando forma y apoyo, asistencia a esas futuras formaciones políticas que ya se intuyen. Cuando ese libro, esa reforma democrática está liderada por Fraga, que es ha sido ministro del régimen, un ministro destacado además del régimen, y pues la verdad es que sorprende, ¿no? Sorprende totalmente y deja a la ciudad pues con una sensación de absoluto desamparo, ¿no? Las sensaciones de que si ni siquiera de los que esperábamos un apoyo, ni siquiera en eso tenemos ese apoyo, ¿no? Comentaba yo esta mañana en la televisión que, curiosamente, este libro lo coordina Jorge Bestringe. Es alguien que ha pasado de un extremo al otro, ¿no? Bueno, no solamente es reforma democrática, que hay el texto en concreto es estupendo, pero no lo voy a leer, pero se produce la movilización en Ceuta. El alcalde Sotelo ya lo ha comentado José Antonio, se mueven todas las fuerzas vivas, el Centro de Hijos de Ceuta, en fin. Francisco Alcántara es uno de los que más se destaca, que pertenecía al sindicato de transporte. Se produce una manifestación que no es autorizada, una manifestación autorizada, y por primera vez se reprime con bastante violencia.
se corean gritos como fraga, fraga, Ceuta no te traga, y se produce una cosa absolutamente impensable unos meses antes, que es pedir la dimisión del comandante general. Es algo que sorprende. Sí, era Otero Saavedra. Bueno, y luego la verdad es que aunque una de las cosas que sorprende cuando uno ve el funcionamiento de estas élites es la honestidad con la que se regían algunas de ellas. No digo todas ni mucho menos, pero algunas de ellas sí, en el sentido de que Sotelo se hace responsable de lo que ha sucedido, y cuando se entrevista con Adolfo Suárez se hace responsable de lo que digamos que de los disturbios han sido, se hace responsable de ese clima, y de que él, a fin de cuentas, como alcalde, es el que tiene la responsabilidad. Bueno, no solamente está esta reforma democrática, que quizás es lo más llamativo. Hay otras formaciones, como por ejemplo lo que sería democracia cristiana, de Jiménez Cortés, otro del régimen, que no solamente habla de eso, sino que incluso ya en aquellos momentos habla de autodeterminación de los pueblos, y compara el caso ceutí con el caso del Sáhara. O sea que, digamos que eso por un lado. Por el lado de la izquierda, pues el Partido Comunista, eso es un libro que aparece publicado por Cambio 16. Es un libro sobre el PC, sobre el Partido Comunista, y efectivamente pues en ese libro también se vuelve a hablar de esa devolución de Ceuta a Marruecos. El Partido Comunista la había mantenido siempre, o sea, no es una cosa nueva. Desde el año 24 mantiene esa postura, la va a mantener prácticamente hasta los años 80, en los últimos congresos, con el que sucedió al histórico de Comisiones Obreras, a Gerardo, con el Gerardo Iglesias. Todavía es uno de los congresos de Gerardo Iglesias, creo que es el primero, todavía aparece se debate esa cuestión, y bueno, en ese libro pues se habla de la devolución de Ceuta, Melilla, Los Peñones y tal a Marruecos. La otra formación que aparece, que aparece, aunque en Ceuta todavía no está cerrada, no está formada, pero a nivel nacional está ya, que es el Partido Socialista, pues también mantiene una postura ambigua con respecto al problema del encaje de Ceuta, ¿no? No solamente, de hecho, Alfonso Guerra en el año 77 declaraba que las ciudades de Ceuta y Melilla eran españolas, pero que no estaba claro que lo fueran sus territorios. O sea, en esa izquierda socialista, que se va a producir igual en el Partido Socialista como el Partido Socialista Andaluz, se diferencia territorios de población. Los territorios no son españoles, la población sí es española. Hay esa ambigüedad. Claro, evidentemente todas estas noticias que van llegando a Ceuta aumentan todavía más ese clima de inseguridad, de no saber exactamente dónde vamos a acabar, ¿no? Alejandro Rojas Marcos, pues en septiembre del año 77, pues dice que propugna la incorporación de Ceuta y Melilla a Marruecos a cambio de la independencia del Sáhara. Bueno, voy a ir ya más, voy a hablar más del tema de las formación, de cómo van naciendo. Se aprueba en el año, se establece en la comisión promotora del 20 de diciembre del 76, se vuelve otra vez a reafirmar lo que había sido anteriormente, es decir, el hecho de que podían incorporarse los municipios de Ceuta y Melilla a la mancomunidad con el voto favorable de 2/3 de los asistentes. Es decir, vuelve a aparecer otra vez esa cuestión. Llegamos a las elecciones de la Ley para la Reforma Política, que ya ha comentado José Antonio, y posteriormente, después de la Ley para la Reforma Política, pues llegamos a las elecciones del 77. En esas elecciones del 77,
que son las primeras que se convocan en el periodo democrático, que no son realmente hay un problema ahí desde el punto de vista politológico porque son constituyentes, no son constituyentes, no se les da la categoría de constituyentes, o sea, no se convocan como constituyentes, pero bueno, son constituyentes, realmente finalmente son las encargadas de elaborar el texto constitucional y son las que van a dar lugar al inicio del proceso constitucional y van a dar paso luego a las elecciones del 79. Bueno, se presentan cuatro formaciones de ámbito estatal, UCD, PSOE, PSP y Reforma Social Española, y dos formaciones de ámbito estrictamente local. Es decir, ya en las primeras elecciones del 77, que son elecciones generales, aparecen las formaciones de ámbito no estatal. Fijaros, bueno, aquí aparece, vamos a ver, aquí tenemos era el cartel era un anuncio en el periódico para un acto de Reforma Social Española. Fijaros que está pues como suplente José Luis Chávez, y aparecen estos dos partidos de ámbito no estatal. Tenemos Acción por Ceuta, que Acción por Ceuta, como ha comentado antes José Antonio, nace precisamente por esa a raíz de lo que dice o lo que propone la reforma democrática. Es decir, son las fuerzas, digamos, afines a Fraga, pero evidentemente no pueden presentarse en la ciudad con esas siglas. Entonces se crea Acción por Ceuta como un partido de ámbito local, pero que realmente es una especie de continuidad de alianza, bueno, de lo que luego sería Alianza Popular, en ese momento Reforma, en ese momento creo que ya era Coalición Democrática. Exactamente. De hecho, fijaros, hay una serie de problemas a la hora del no reconocimiento. Hay bastantes problemas legales con el reconocimiento de Acción por Ceuta. Es curioso. Una de las cosas por las que se niega su inscripción como asociación política o partido político es porque dice que no cumple algunos requisitos, como por ejemplo la entrada de nuevos afiliados. En fin, hay una serie de problemas formales en sus estatutos. Y es curioso porque es el mismo gabinete jurídico que hace los estatutos del partido de Fraga. O sea que, no sé, habrá otra cuestión más. La verdad es que dentro de la ciudad comienza esa copla, comienza ese tira y afloja, se comienzan a llamar traidores a lo que eran, en fin, al gobierno, a los líderes, y hay una lucha hasta que finalmente otra vez Sotelo vuelve a conseguir que se apruebe, o sea, que de alguna forma que se reconozca que en fin, se legalice ese partido, ¿no? El otro partido es la Coalición de Electores de Ceuta, con uno de los Alcántara. Otro de los hermanos Alcántara va a militar en el PSOE. En fin, son personas con una vida política importante. Vamos a ver, donde tengo lo de Alcántara, que me gustaría leerlo. Alcántara, la Asociación de Electores. Bueno, Alcántara, que era, como hemos dicho, era un dirigente del sindicato de transporte, y la base de su campaña es principalmente, pues eso, es ese ceutismo, en el sentido de que hay que ser independiente, o digamos hay que hacer política no ligado a ningún partido. Es una de las típicas consignas o digamos lemas de este tipo de formaciones que aparecen sin una ideología clara. Es decir, somos independientes, no nos debemos a ningún partido y solo nos interesan los intereses de los ceutíes nada más, ¿no? Es una de las que del hacer política con nuestro nombre, y no les importa sacrificar un pueblo si va en provecho de ellos, pues llega a
decir este hombre, ¿no? Él, Alcántara, luego pasará al Partido Nacionalista Ceutí, en fin, que tiene un cierto recorrido dentro del localismo, ¿no? Bueno, en cuanto al otro partido, que me he pasado un poco, la Acción por Ceuta, bueno, pues la verdadera democracia son tus candidatos, se basa principalmente en la españolidad, en la reclamación de la españolidad. Nosotros sí vamos a representamos realmente esa protección de Ceuta frente a las ambiciones de Marruecos, pero realmente, bueno, parece que el electorado no se lo cree mucho y no ganan las elecciones. Entre las dos formaciones localistas solo suman el 16% de los votos. Bueno, el periodo siguiente, que es el periodo del 77 al 79, hay una intensificación, sobre todo a través de los medios, de esa puesta en duda constante de la españolidad de Ceuta. Todo eso está ahí, o sea, es decir, todo esto está en el imaginario de los ceutíes, porque es constante. Además, aparece el famoso número de triunfo, en el cual pues eso dice que Ceuta tiene miedo, se titula así ese número. Ceuta tiene miedo, es una foto, creo, de la entrada a la Plaza Vieja, ¿no? Sí. Ceuta tiene miedo, y bueno, llega a hablar un poco hablar de racismo, que es un tema, bueno, que parece que suscita las iras de la prensa local también. Hay otro, ahí aparece, en lo que tengo a la izquierda a vuestra izquierda es un recorte del Faro, criticando un programa de televisión española que viene a Ceuta y le pregunta a los viandantes si se consideran españoles. Entonces, claro, también, evidentemente, se produce una reacción frente a todo esto, ¿no? Marruecos, que siempre está atento a todo lo que hacemos, a todo lo que se dice a nivel nacional con respecto a Ceuta y Melilla, está siempre bastante atento y nos conoce bastante bien, a los españoles en general. Pues intensifica esa presión. Aparecen las declaraciones de Osman diciendo que creen en la marroquinización de la ciudad, otro de los elementos que están ahí y está constantemente presionando, ¿no? Más elementos que todavía más enrarecen más el ambiente. Pues aquí está la foto del Pacto de Torremolinos. Se reúnen para crear ese régimen provisional autonómico de Andalucía. Y entonces ahí aparecen unas divergencias claras entre los diputados y senadores que pertenecen al Partido Socialista, Partido Comunista y Partido Socialista Andaluz, y los que provienen de la UCD principalmente, porque la Coalición Democrática creo que no tenía ninguno en Ceuta y Melilla. Son de UCD. ¿Qué sucede? Pues hay una cuestión una cuestión de cálculo, en el sentido de que si se incluían los dos diputados y los 4 senadores de Ceuta y Melilla, esa asamblea que se estaba constituyendo para crear ese nuevo ente, esa autonomía, pues la izquierda podía perder la mayoría, ¿no? De hecho, Alfonso Guerra dice: UCD quiere capitalizar el ingreso de los 6 parlamentarios de Ceuta y Melilla porque así podrían alcanzar mayoría en la asamblea, y porque pretendían rentabilizar este ingreso de cara a las municipales. Es decir, en este caso el problema del encaje de Ceuta y Melilla queda sujeto a los intereses políticos del momento, ¿no? Rafael Escuredo llega a dice: para nosotros está muy claro que Andalucía, la región históricamente, son las 8 provincias andaluzas, y quisiéramos saber que nos dijeran desde cuándo Ceuta y Melilla son andaluzas. Es decir, hay una posicionamiento en ese sentido, ¿no? Dice que el problema de Ceuta y Melilla no es suyo, ¿no? Es nacional y no es competencia de los parlamentarios andaluces. Claro, esto supone un revés, supone también de cara al incardinamiento de Ceuta y Melilla, que en aquel momento se considera que es una especie de salvavidas. Es decir, si estamos dentro de una comunidad autónoma más grande, una comunidad autónoma que no está reivindicada, una comunidad autónoma que nadie reivindica, pues de alguna forma estaríamos más protegidos frente al anexionismo marroquí, ¿no? Bueno, la UCD sigue sigue propugnando esa inclusión. De hecho, ellos siguen en el texto constitucional, son los que introducen la mayor parte
casi todos los aspectos a Ceuta y Melilla y introducen la famosa enmienda in voce, ¿no?, de Margallo, que es cuando se introduce la transitoria quinta. Y, bueno, ya digo, como Marruecos está muy atento a todo, pues en el 78, en junio 78, el periódico marroquí Al-Maharrer, creo que lo he pronunciado bien, dice que asegura en aquel momento que el rey de España se ha comprometido a restituir Ceuta a Marruecos en el año 81, lo cual también provoca otra crisis. Está lo del atentado famoso también, que tampoco un atentado no aclarado, pero que se reivindica como un frente patriótico marroquí. El país también inicia una campaña durante todo ese verano bastante fuerte, con una serie de artículos dirigidos por Pablo Sebastián, en los que se habla constantemente de que el gobierno tiene cerrado una internacionalización del problema de Ceuta y una salida internacional del problema de Ceuta y Melilla, ¿no? Bueno, así en esa situación, pues llegamos al referéndum en una situación no precisamente. Una de las cosas que tú has comentado, efectivamente, que también comienzan a preocupar durante ese tiempo, es decir, la ciudadanía ceutí comienza a tener muchos frentes abiertos, digamos, en su imaginario de problemas o peligros, ¿no? Está Marruecos como Estado, que está reclamando la soberanía de la ciudad. Está el problema del encaje territorial, está el problema de los medios desafectos, por así decirlo, y luego está el problema interno, que aparece como un problema interno, que es el crecimiento de la población musulmana. Y aparece en prensa pues este tipo de artículos, que precisamente es del año 78, en verano 78, pues sobre que peligra la estabilidad, que se está produciendo una marroquinización progresiva de Ceuta y Melilla, ¿no? Una de las cosas que comentado antes José Antonio, y es verdad que no hay presencia durante este periodo en la vida política, quitando ahora, ya veremos, en el 79 que se presenta un alcaldable musulmán, no hay presencia significativa de la población musulmana en todo este debate, en todo este proceso, ¿no? Claro, la cuestión es porque creo que a nadie no estaban muy interesados en esa parte de la población, entre otras cosas, porque muy pocos tenían nacionalidad española. Por lo tanto, como no podían votar, pues no eran objetivo preferente de las campañas, evidentemente. No les interesaba excesivamente porque en el año 76 aproximadamente solo unos 1000 musulmanes tienen nacionalidad española, en 76, y de hecho es una situación que se prolonga hasta el 86. El 86, que es el último censo que hace el INE, en total hay unos 3.000, de los 15.000 musulmanes que hay residiendo en la ciudad, solo 3.000 tienen nacionalidad española. Es una de las razones por las que, aunque comienza la movilización de la población musulmana en política, al principio a través de asociaciones culturales, de vecinos y tal, aunque existe esa movilización, realmente no son significativos porque como no pueden votar, pues evidentemente están privados de derechos, pues no tienen posibilidad de estar en la arena política, ¿no? Bueno, pues llegamos al referéndum. Yo voy a centrarme solamente, como veis, me estoy centrando solamente en la parte electoral, es decir, solamente en lo que son las elecciones, ¿vale? Llegamos a las elecciones del 79. En este caso, la del 79, no se presenta ninguna candidatura de ámbito no estatal, o sea, no hay candidaturas locales, no hay candidaturas localistas, porque la única que había, que era Acción por Ceuta, se funde en Coalición Democrática, el partido de Fraga, ¿vale? De hecho, fijaros que la propia propaganda electoral dice vota la Coalición Democrática y votarás Acción por Ceuta. O sea, está recordando, oye, que somos los de antes, ¿no? Bueno, en la propaganda electoral, por ejemplo, el eslogan era el de Coalición Democrática, era votar sí a Ceuta española, en fin. El tema de Ceuta como aparece constantemente como un problema de españolidad y aparece constantemente reivindicada, ¿no? Bueno, las municipales, que quizás sea lo más interesante, lo más destacado, ¿no? Bueno, en las municipales, que son las primeras municipales que se realizan después de la llegada de la democracia, se presentan
Se presentan 5 candidaturas, 4 son de ámbito estatal, 4 son, digamos, partidos de ámbito nacional o estatal, y una estrictamente local. Fijaros, ahí aparece la publicidad está el PSOE, aparece el Partido Socialista Obrero Español, como comentaba, con Fructuoso Miaja, y habla de historia. De hecho, en su campaña electoral, una de las cosas que hace la campaña electoral del PSOE es remarcar constantemente el ceutismo de sus candidatos. Y los candidatos del PSOE son candidatos ceutíes 100% en el sentido de identidad, principalmente, ¿vale? Hay una reivindicación autonómica también. Hay un lema muy interesante que dice: Ceuta nos duele a los ceutíes, uno de los lemas que utilizan en esas elecciones. El voto del miedo nos sirve ahora, etcétera, ¿vale? Luego tenemos a la UCD, que ya ha comentado José Antonio cómo llega a ese punto. Fijaros, ahí en esa foto hay personas. Ahí está Fernando, Jover, está Illescas, es una persona entrañable. Y bueno, lo más interesante desde el punto de vista de la propaganda electoral es que comienzan a explotar un argumento que va a servir, que se va a reutilizar constantemente, que es a un gobierno de UCD le corresponde un ayuntamiento de UCD. Es decir, lo mejor para la ciudad es que el gobierno de la ciudad sea el mismo que el gobierno nacional. Eso es algo que ese lema, ese argumento, se va a repetir ya sine die, ¿no? Va a estar siempre constantemente en el argumentario de los partidos políticos, sobre todo de los partidos políticos del centro-derecha, ¿no? Las caras nuevas del ayuntamiento, el PSOE, aparecen ahí unos cuantos. Habla de eso, de caras nuevas, porque una de las cosas, bueno, nuevas entre comillas. Es curioso, ¿no? Hablan de caras nuevas, pero realmente, bueno, estas son las locales. Espera un momento. Sí, está bien. Sí, está lo de. Bueno, caras nuevas. Una de las cosas que comentabas tú antes, y verdad, y que comentaba también Ramón, que la percepción de muchos de que parecía que no había cambiado nada, porque eran las mismas élites. Es que realmente eran las mismas élites. O había incorporaciones, pero digamos que había mezcla de élites antiguas y algunas élites nuevas, ¿no? Y también está la Coalición Democrática, que también se presenta, y Coalición Democrática vuelve otra vez a recordar que se queda fuera, por cierto, que no consigue ningún concejal, se queda fuera. Vuelve a recordar otra vez que es Acción por Ceuta, que es el partido localista que da otra vez inserto dentro de Coalición Democrática, ¿no? Vuelve a recordar otra vez todo eso, ¿no? ¿Qué más? Aparte de estos partidos de ámbito estatal, también se presenta el Partido de los Trabajadores de España, que es un partido de corte maoísta que propugnaba la entrega de la ciudad a Marruecos, ¿no? De hecho, su diario, su órgano de expresión, que es el Correo del Pueblo, pues llamaba precisamente a la devolución del Sáhara al Frente Polisario, la entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos, y llamaba a los oficiales y a la tropa del ejército a no luchar por estas ciudades, que hablaba de ellas como de colonias, y su verdadero dueño era Marruecos, ¿no? Bueno, este partido, el Partido de los Trabajadores de España, pues obtiene muy poquitos votos, pues que son 80 y tantos, y se presenta el primer alcaldable musulmán, que es Driss Abbas Lachid Driss. Bueno, y vamos con la agrupación electoral de Ceuta por un Movimiento Democrático, que es volver otra vez. Decir, una de las cosas que tiene el localismo en Ceuta es que su argumentario, o sea, digamos, como no hay una ideología política, como tú comentabas antes, no hay una ideología clara, pues lo que hacen es utilizar el argumento de que son independientes del poder local, digamos, del poder, central, y que van a defender la tierra como nadie, y, ¿ves?, hay que servir a Ceuta, no servirse de ella, ese tipo de mensajes, y que, pero en ningún momento, como sucede, por ejemplo, en otros partidos en otras regiones, otros partidos localistas, en ningún momento se hace una defensa de las particularidades en el sentido de alejarse o, digamos, de distanciarse del concepto de la unidad nacional. Es decir, ahora veremos que es una de las, como resumen ya de todo esto, pues veremos que es una de las identidades diferenciadas del ceutismo, ¿no?
del localismo en Ceuta, que es precisamente ese ceutismo que el ceutismo es españolismo, es un españolismo particular, pero lo es, ¿no? Bueno, ya como conclusiones creo que había otra más y no sé dónde la he echado. Bueno, como conclusiones, pues este localismo ceutí aparece durante la transición como esa respuesta a la desafección de los partidos políticos de ámbito nacional y andaluz también. No hay que olvidarse de la actuación que tuvo el Partido Socialista Andaluz en todo este tema, y las dificultades o las pegas que se ponen al encaje del ordenamiento de Ceuta dentro del ordenamiento territorial, ¿no? En un primer momento, la primera formación localista tiene un carácter marcadamente conservador, es decir, es una agrupación local prácticamente del partido de Fraga, no es otra cosa, en un carácter bastante conservador, y es esa reacción frente a lo que había pasado con el partido de Fraga. Pero ya en las elecciones del 79, en la de 77 desaparece, y en la del 79 esa agrupación, esa necesidad de agrupación liderada por los vecinos, que se tienen que buscar un hueco como sea. Pero bueno, es una cuestión interesante el hecho de que esa agrupación que se forma así, sin una ideología clara, con gente variopinta, ¿no? Porque está, por ejemplo, está Emilio Cózar también, está Gálvez, de Comisiones Obreras, que tú has comentado antes, que luego acabaría en el Partido Comunista. Están otras gentes, ¿no? Como Tomás Bernal, Carlos Folch, En fin, de aquí saldrá parte de luego el posterior Partido Nacionalista Ceutí, sale de aquí, es decir, la descomposición de esta agrupación, que es una agrupación heterogénea, pero lo curioso de todo esto es que sin tener una ideología clara, sin tener una ideología específica, y que es una especie de batiburrillo hecho con cierta prisa, alcanza la mayoría, obtiene el 45,9% de los votos. Claro, o sea, gana las elecciones. Exactamente, es una de las cuestiones que sucede muchas veces con los partidos de ámbito estrictamente local, y es que la fuerza de las personalidades que lo dirigen tiene muchas veces mucho más importancia que el argumentario ideológico que presentan, ¿no? Bueno, este localismo, ya para terminar, el localismo ceutí tiene una cierta continuidad, es decir, veremos que estos son los partidos de ámbito no estatal en elecciones locales, es decir, en principio municipales y luego autonómicas. Fijaros, en el 79, que es las últimas elecciones que hemos visto, alcanzan el 45,9%, es decir, casi el 46% de los votos. Sin embargo, luego se hunden al 14,1% es decir, ese batiburrillo, esa explosión y esa creación de varios partidos, pues inmediatamente posterior, y después como comentaba José Antonio, de esos años un poco erráticos en la política local, pues de alguna forma hacen perder encanto o gancho a ese localismo. Y luego comienza a crecer. El localismo comienza a crecer, aparecen 3 partidos localistas en el año 87 y alcanzan el 37% de los votos. Aparecen en el 91, se presentan 4 partidos localistas y alcanzan el 56% de los votos. Se mantiene el peso más o menos, baja un poco en el 95, que quizás es el momento ya meseta o valle, ¿no? de ese crecimiento. Entre otras cosas porque se presentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos locales, luego se fragmenta el voto totalmente, y aparecen esos 7 partidos locales, y luego ya en el 99 que aparece ahí con un 59%, pero realmente ahí hay que eliminar de ese porcentaje el peso tan grande del GIL, que realmente no se puede considerar, aunque es un partido de ámbito no estatal, pero no se puede considerar realmente un partido localista ceutí, ¿no? Sino que es un partido de lo que es, que viene es un partido regional, digamos, o con cierta implantación en determinadas zonas, en Málaga y tal, y en algunos municipios, pero que viene, pues, en fin, desembarca en Ceuta y en Melilla. No se puede considerar un partido de ámbito nacional, ¿no? Y a partir de ahí comienza a descender en las elecciones, aunque esto ya no se sale de lo que hemos hablado de lo que es el periodo de transición, pero veis, luego quería ponerlo porque creo que es interesante cómo esas candidaturas
locales pues van decayendo, esos partidos localistas o de ámbito local pues van decayendo, y bueno, hay hasta el año 2011, que es el momento más bajo, que solo concita el 16% de los votos, y luego hay un repunte en el 2015 que parece que puede ser otra vez un repunte otra vez, no sabemos todavía, pero apunta que a lo mejor hay un crecimiento de ese voto. Bueno, ese gráfico es igual, pero en las elecciones generales, si os fijáis en las elecciones generales, una de las cosas que sucede en el sistema de partidos español es que como tenemos esos partidos localistas no se presentan a las elecciones generales, por regla general. No suelen utilizar, se presentan en algunas ocasiones, pero no suelen quedarse en el ámbito local, ¿no? Aquí veis cómo se presentan varios partidos, por ejemplo en el 82 se presenta el Partido Nacionalista Ceutí, que obtiene un 6,9% de los votos. En fin, vais viendo que el porcentaje es bajo. En el 89 CEU sí que se presenta a las generales, estamos hablando de las generales, el Ceuta Unida se presenta en el 89 y obtiene el 12% de los votos. Es decir, luego el 2001 que os aparece ahí, el 2000, perdón, que aparece otra vez disparado, es porque volvemos a meter en este cuadro al GIL, que acaba de ganar las generales y las locales y aprovecha ese tirón, evidentemente, y luego va descendiendo, y cuando aparece cero es porque no hay ninguna candidatura local en esas elecciones. Y bueno, ya para terminar, la principal diferencia, ¿no?, que hemos comentado y que creo que es interesante, ¿no?, que es lo que a mí me llamó la atención cuando empecé a trabajar el tema de la dinámica electoral en Ceuta, era eso, que el localismo ceutí, frente a otro tipo de localismos que reivindican lo particular frente a una idea general de España o una idea del Estado, frente a ese localismo que sucede en muchas regiones de España, aunque hay otros partidos localistas que tienen más una base personal que realmente ideológica, ¿no? Pero frente a eso, en Ceuta, la reivindicación del localismo ceutí es una reivindicación de ser más España, y de hecho el localismo ceutí comienza a decrecer precisamente cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía, y de alguna forma pierden ese valor que era reclamar el encaje en la transitoria quinta, el encaje de Ceuta en la transitoria quinta, y por eso pierde, a partir de ese momento parece que pierde ese fuelle, ¿no? Es decir, es un localismo que lo que pretende no es digamos, detraerse de la idea de España, sino todo lo contrario, sino ser, como yo decía, ser más España, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Refiriéndome, ¿no crees que hay dos momentos del localismo? En este primer localismo un poco defensivo, básicamente defensivo, ¿no? El propio PNC es un partido con muy poca elaboración ideológica y que además termina siendo un vertedero, con perdón. UCD, Fernando Jover, al final el PNC que se presenta realmente es complejo, ¿no? Porque hay varias proveniencias ideológicas y tal. En el fondo es Alcántara es un ser absoluto, es decir, desde el punto de vista ideológico inane, ¿no? No representa ninguna, sencillamente la intención de protagonismo político personal y poco más, ¿no? Hay otras personas que intentan darle luego un contenido más, pero ¿no crees tú que hay dos fases del localismo? Una, el localismo anterior al año 85, y otra, el localismo que surge de la no aplicación de la transitoria quinta. Es decir, hay un momento, el 78 parece que el problema teóricamente de encaje puede estar más o menos solucionado si se aplica la transitoria quinta, o eso piensan buena parte de las fuerzas políticas ceutíes, pero el 84 llega, todo el mundo, incluidas la del 143, llegan a su autonomía, y Ceuta, bueno, va a estar hasta el 95, quizá también porque es verdad que hay un enorme, y además hasta que no hubo un consenso ni siquiera ante las fuerzas nacionales. El Partido Popular se agarra, es un arma poderosa contra un PSOE que entonces era mayoritario en la ciudad, y claro, se crea un frente importante, y ahí sí que hay un repunte, que tiene que ver con ese momento. Y luego, evidentemente, hay una bajada y también, claro,
en esa gráfica están incluidas las nuevas candidaturas musulmanas, que no representan exactamente lo que representa el localismo del año 85, y yo creo que en algunos aspectos más teorizados, más denso, con más que el localismo inicial ese de los primeros años. No sé, tu opinión sobre este tema. Sí, bueno, efectivamente, sí, hay un localismo, primero lo que tú dices, podríamos hablar casi de tres fases, ¿no? El inicial, el localismo hasta el 79, este primero es un localismo defensivo, improvisado, es decir, hay que crear algo porque nos están dando palos por todos los lados, en fin, en el sentido de que no encajamos en ningún sitio, es muy fuerte, ¿no? Que el resto del Estado, los partidos, prácticamente muchos, pues se quieran desentender del tema de Ceuta, ¿no? Entonces hay un localismo de esa forma, que aparece ahí, es un poco improvisado, que tiene mucho que ver con la personalidad de esos dirigentes, que provienen muchos del régimen anterior, en fin, luego hay un localismo que tiene que ver con el desarrollo del estatuto, es decir, la reclamación del estatuto, que precisamente comienza a desinflarse ese tipo de localismo cuando ya se aprueba el estatuto, pero claro, ya es un elemento que ya no se puede reivindicar, porque ya está ahí, gustará más o menos, pero hay un estatuto ya, por lo tanto, el argumento del localismo estatutario, por así decirlo, ya decae, pierde fuerza, ¿no? Y luego esa tercera fase de la llegada de los partidos, digamos, musulmanes, o bueno, de mayoría musulmana, pues es otro localismo distinto. Es un localismo que no tiene nada que ver con los anteriores, que tienen más que ver con una reclamación tienen más que ver con una reclamación de encardenarse dentro del Estado y de mantener esa españolidad, mientras que estos otros partidos son partidos que tienen que ver con la reclamación de esas personas que durante mucho tiempo han estado apartadas de la vida política. O sea, ese grupo de ciudadanos que han estado fuera no tenían ni la nacionalidad, pues realmente además el repunte o el inicio de los partidos musulmanes con cierto, digamos, fuerza comienza precisamente a partir de las nacionalizaciones. Es que antes realmente se podían crearon sus asociaciones, crearon sus entidades, a través de las asociaciones de vecinos se movilizaron mucho, en fin, pero claro, luego a la hora de plasmarlo en una realidad política, pues tenían ese grave inconveniente. Entonces esos partidos ya de corte étnico, como queramos llamarlos, son otro tipo de localismo distinto, otro tipo de partido local, no localismo, de partido local distinto, que tiene principalmente como objetivo reclamar pues las deficiencias de su electorado, ¿no? Sí. Sí, una pregunta muy simple. ¿Consideras al Partido Socialista del Pueblo de Ceuta un partido localista? En caso afirmativo, no me cuadra que ni su formulación político-ideológica ni su acción política en las instituciones cuando está sea precisamente o encaje precisamente en este tipo de localismo. Me gustaría que hablara eso, digo, en caso de que lo considerase así. Bueno, ¿no? es un partido de ámbito, o sea, si nos atenemos a la cuestión territorial, es un partido local, evidentemente, ¿no? Aunque provenga de, bueno, aquí hay personas que han estado en él que te pueden, provenga de otro partido, ¿no? O algunos dirigentes provienen de otro partido, ¿no? Es un partido de ámbito local que además ya surge en otro momento distinto de ese primer localismo inicial y tiene más que ver con otras cuestiones de tipo ideológico, creo que tiene una carga ideológica más fuerte que otros partidos locales, que tienen más que ver con... Está José Antonio, que está ahí. Y que, bueno, te pueden decir de primera mano cómo lo veían ellos. Yo lo observo desde el punto de vista de las dinámicas electorales, llegan en un momento posterior y tienen una carga ideológica mucho más fuerte que otros partidos que tienen más que ver con la personalidad de tal determinada persona o que tienen que ver con una cuestión de intereses o de aprovechar el momento, ¿no? Es decir, tiene otro componente distinto, ¿no? Hay otro componente, ¿no? Y es el componente, por un lado, evidentemente, tenemos claro la necesidad de encarrilar la ciudad en el Estado español, evidentemente ahí no hay, eso es la misma reivindicación que los partidos locales más o menos han mantenido, pero yo creo que hay un localismo más integrador. El localismo anterior es un localismo españolista, pero españolista excluyendo a una parte importante de la población. Otra cosa es que lo consiguiéramos o no, que no lo conseguimos. Bueno, luego la evolución ha sido, en aquel momento no se consiguió.
era una intención más integradora. Es decir, partíamos ya del 85. El movimiento de la extranjería, la población musulmana se ha incorporado, ya es española, una buena parte, y hay que integrar. Es decir, otra cosa es que consiguiéramos bueno, digo, la historia ha seguido y ahora parece que hay otra, pero no se consiguió, pero yo creo que es un localismo, primero más integrador, todos. Ya no es un localismo excluyente, que lo era, en buena parte lo era el anterior, este ya no es tan excluyente, o pretende serlo. Otra cosa es que lo consiga, pero pretende serlo. Y luego yo creo, primero, desde el punto de vista teórico, está bastante más elaborado, de programa también, creo que yo creo que no hubo, perdón, quizás esto ya no es como creo que no hubo otro programa en esta ciudad, un programa realmente articulado de desarrollo futuro de la ciudad, con mayor o con menor éxito, con una parte de él se consiguió, a través de los gobiernos, pudo estar en 2 gobiernos, cosa que permitió una parte de desarrollo del programa, y creo que hubo realmente un programa de transformación urbana, con claroscuros, con éxitos, y para más cortado por el tiempo, en el momento que dejas de estar en las coaliciones, el poder, ya no puedes desarrollarlo, ¿no? Evidentemente, y ha caído ahí, pero creo que en ese sentido sí era mucho. Y además, sobre todo, se asume una cosa que quizás no entendáis desde hoy, pero como la vivíamos entonces, ¿no? Ponte en el 85, en el 86, las políticas públicas del Estado eran mínimas. Hablábamos de abandonismo, inversión, tal. Es decir, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Pues vamos al aparato, vamos a intentar estar en los aparatos de poder, los que pueden transformar la ciudad, y si el Estado no quiere, empujémosle. Está un poco en esa idea de nosotros no nos vamos a conformar con que nos abandonen, porque había otro planteamiento, era, oiga, si usted quiere abandonar la ciudad, que a veces lo parecía, dígalo y afrontemos la realidad política, pero no nos juegue al gato y al ratón, no nos juegue a la tortuga, no nos juegue a esconderse. Si usted no hace, nosotros intentaremos hacer. Bueno, ese es el planteamiento, ¿no? Podemos estar equivocados, acertaríamos en unas cosas. Creo que, por eso digo que el localismo del PSPC, que también es un localismo de izquierda, que lo es, y lo es con una profunda raíz de izquierda, sin duda, es más complejo, es más denso y tiene otra no, en fin, yo creo que pensamos, Tomás, hay otra gente aquí que puede opinar sobre eso mejor que yo, probablemente. Bueno, ¿alguna...? Bueno, sí. Ya que me ha llegado, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué pasaba por aquí? Bueno, simplemente, como ha dicho José Antonio, yo me voy a referir a lo que has comentado antes, que ha salido ahí reflejado el triunfo con la entrada en la Plaza Vieja. Entonces, ahí queda perfectamente retratado ese ceutismo, localismo previo a la primera fase que has comentado. Entonces eso dio motivo aquí en Ceuta a otra, digamos, la segunda gran manifestación. La primera fue la que hemos dicho, es decir, que no hubo gente variopinta que participó. De ahí también he reflexionado la importancia de la intrahistoria, ¿no? Porque si yo te digo Ángel Mora del Valliclán, ese no va a aparecer por aquí, y mucha gente que hay por aquí, pero es otra historia. Entonces, hubo Fernando González, que hizo 2 artículos aquí en Triunfo maravillosos, que causaron, digamos, aquí en Ceuta y en Melilla, y concretamente tiene una novela que se llama Kabila, que es de las mejores que hay sobre la mentalidad de un marroquí que está al servicio de España y se ve la mentalidad del otro. Entonces, todo esto supuso de que en esa segunda manifestación hubo gente que ya se echó a la calle y vio que el ceutismo, entre comillas, es rentable. Y ahí es donde van a salir otra serie de partidos que van a participar ya con esa inmunidad ya democrática en la cuestión pública, pero con otros intereses quizás más crematísticos, porque la gran empresa que ha habido siempre en Ceuta ha sido el ayuntamiento. ¿De acuerdo? No sé si me he explicado. Poco que añadir, poco. Es decir, ¿cuál era la pregunta? No, pero en serio, sí, no, poco que añadir. Yo el tema del reportaje o sea, ese localismo. Bueno, en esta época, año un poquito más tarde, ¿no? Año más, año menos, que tú decías por ahí fuera que salías a una reunión con profesores y tal, y cuestiones de educación de adultos, todo aquello de lo social, y tú decías que tú venías de una ciudad que tenía un presupuesto con 20.000 millones de pesetas. En el ayuntamiento, pues la gente decía 16, 20.000 millones. Sí. No, un poquito más tarde. Bueno, estamos hablando de 10 o 12 años. Quiero decirte que el volumen crematístico que tenía ya el ayuntamiento
era incomparable con otros ayuntamientos. Eso es lo que yo me refiero. Es decir, ya exactamente el año, no tengo ahora los gráficos, no lo he estudiado con el detalle que estáis diciendo. Lo que sí he estudiado es la necesidad de la intrahistoria para entender muchas de las cosas de esta sesuda ponencia que nos estáis dando vosotros, que nos hace recordar muchas cosas que hemos vivido y hemos participado de una manera u otra. Nada más. Bueno, pues... Sí. Si no hay más... sí, Rocío. Hola, buenas noches. Carlos, yo quería preguntarte, porque sé que también es un tema que tú conoces, ¿en qué momento el concepto, la idea de la marroquinización de la ciudad empieza a afectar a las elecciones en el que hay partidos formados o que su idea del localismo es contra la otra parte de la población? Bueno, pues hay precisamente el argumento del miedo a la marroquinización precisamente comienza cuando comienzan las nacionalizaciones, es decir, es un argumento que comienza ahí. Porque hasta ese momento, digo, el volumen era tan pequeño de nacionales musulmanes que prácticamente no contaban. Y hay un rechazo de algunos partidos locales bastante fuerte a este tema y además, digamos, de alguna forma es un argumentario dentro de su propaganda electoral, ¿no? De hecho, hay un acuerdo de algunas formaciones de no incluir musulmanes en sus listas, ¿no? Surge precisamente a partir del momento en el que se considera que hay un peligro en el sentido de que puede haber que ese crecimiento, aunque la marroquinización aparece aparece constantemente y tal, ¿no? Pero preocupa relativamente, está ahí, ¿no? Pero no se convierte en argumento político hasta que la población musulmana no tiene sus derechos, no forma parte total, digamos, con seguridad jurídica de la sociedad ceutí. Entonces, a partir de ese momento es cuando se convierte en argumento político, ¿no? Ya no es una cuestión de que me pueda parecer mejor o peor o que me desagrade más o menos, sino que se convierte en un argumento político, ¿no? Yo creo que es a partir de ahí, precisamente, a partir del proceso de nacionalizaciones, que es cuando ya se da ese salto, ¿no? Y se convierte en argumento político, ¿no? ¿Te parece bien, Rocío? Sí. De hecho, sí. Lo que pasa es que no solamente son los partidos locales los que están afectados por el concepto de la marroquinización, sino también los partidos nacionales. Sí, estamos hablando de partidos locales, pero vale exactamente igual para partidos de ámbito nacional, está claro. Sí. Es un argumento que aparece en prácticamente, no digo en todos, pero en prácticamente casi todos los partidos del arco electoral ceutí aparece como un argumento electoral, es decir, si aquí hay que parar esto porque esto es de alguna forma esto ya se va a convertir en una ciudad que es marroquinizada, ¿no? En el sentido de que está creciendo y está obteniendo una seguridad jurídica, una igualdad jurídica que antes no tenía. Entonces comienzan a utilizarse eso y aparece ese localismo que antes era un localismo, digamos, que tenía que ver con Ceuta, la reivindicación de España y tal, se va transformando en una especie de ceutismo que está basado en una identidad específica religiosa. Pasa de ser un localismo agarrado a la tierra, ¿no? al territorio, a convertirse en un localismo basado en la identidad. Entonces el caballa auténtico, el ceutismo auténtico es el de una determinada condición religiosa, y etcétera, etcétera. Es una de las... Además aparecen... yo hablo en el libro que escribí, el que ha comentado Ceuta, Convivencia y Conflicto, hablo precisamente además hay una especie de ese caballismo nuevo, caballismo viejo, en el sentido de los que entran, los que salen, los que vienen de fuera, los que son auténticos son de aquí de la tierra, todo es decir, los que están hay una gente que entra y sale, que son los funcionarios, ejército, policía y tal, que entra y salen, que son, digamos, admitidos dentro de esa situación de ceutí, ¿no? Pero es un ceutí que entra y sale, me viene bien para algunas cuestiones y me está muy bien que esté aquí la presencia del ejército y tal, como es un elemento económico importante, etcétera, etcétera, pero no son los de la pata del Cid, por así decirlo, ¿no? No son los auténticos, ¿no? Entonces ese ceutismo auténtico tiene unas connotaciones identitarias muy claras y que surgen sobre todo cuando tiene que diferenciarse de otro localismo, claro. Bueno. Pues muchísimas gracias a todos.
nosotros desde el Instituto estamos muy contentos del desarrollo de estas jornadas. Creo que han tenido un alto nivel, ¿no?, en su conjunto. Han tenido una buena participación del público y pues esto nos anima a seguir trabajando, ¿no?, básicamente a continuar. Y desde luego, primero desde la sesión haremos como siempre, nos reuniremos a analizar el desarrollo de estas, ser críticos con nuestro propio trabajo y desde luego a partir de ahí pues empezaremos a buscar nuevos temas, a preparar las jornadas del año que viene y sí, les prometemos que con ahínco, con ganas, como siempre, buscaremos nuevos temas, buscaremos nuevos temas de debate, nuevas oportunidades de conocimiento histórico de nuestra ciudad, de nuestro entorno, y que pues haremos todo lo posible por volver con más ganas, con más brío y con mejores contenidos el año que viene. Muchas gracias.